Hola hermosos, bienvenidos una vez más a un pedacito de mi vida real. Si estás por aquí, me presento, yo soy Yaya y desde ya te voy agradeciendo por estar aquí conmigo en lo real, en lo simple y en lo cotidiano. Hoy vengo a contarte un pedacito de mi vida, así que si te interesa el chisme y la información, no te vayas, quédate mijo, para que tú veas lo bien que la vas a pasar de esta cubana puntalegrense orgullosa que te cuenta cómo fueron las cosas en el pasado. Hoy te vengo a contar sobre mis profesiones en Cuba. Vengo a compartir contigo un pedacito de mi historia pasada. Y en ese pedacito viene incluido de qué trabajaba yo en Cuba. Una pila de gente ya lo sabe, pero los que no lo saben, aquí se los cuento. Esta historia empezó por allá por los años 90. Ay sí, nací en pleno periodo especial, qué desgracia. Cuando mi papá descubrió en mí un pequeño talento musical y me obligó a aprender a tocar guitarra, como lo oyes. Guitarra y tres. Un, dos, tres y venta colora, oye, tú tienes la tienda, venta colora, tiene la tienda, venta colora. Y bueno, después de eso era evidente que algo artístico se estaba despertando en mí. Desde ese entonces ya sabía lo que quería hacer cuando fuera grande. Piloto. Y encontrarás un amigo singular, JJ. No. Chiste, es chiste. Artista. La palabra prohibida. Bueno, sí se prohibió en unos años, averígualo. Bueno, pues nada, entré a instructores de arte en teatro, porque la música, como que no. No. Pero me gradué de instructora de arte y bueno, luego de eso, fui maestra por unos cuantos años. Así que los alumnos, mis ex alumnos que me están viendo, suscríbanse. Luego de haber terminado de instructores de arte, hice una licenciatura, que honestamente creo que pudo haberme ido mejor, pero no lo fue. Terminé la licenciatura a la fuerza. Bueno, porque tenía que salir a las 3 de la mañana. Bueno, a las 4 salía el carrito, pero desde las 3 de la mañana tenía que despertarme. En el carrito puerta, averigüen lo que es un transporte que sale desde Punta Alegre, como un tren pequeño, una carata, y ahí me montaba, llegaba hasta Morón, luego de Morón para Ciego en otro tren, y las clases empezaban a las 8:30 de la mañana. ¿Ustedes creen que este ser que está aquí tenía ganas de oír a los profesores que no eran para nada dinámicos en las clases de la universidad? Bueno, lamentablemente me quedaba dormida. No tuve malas notas, pero creo que pudo haber sido mejor mi licenciatura. Así que le cedí mi título de oro a una de mis amigas. Intermedio a la universidad me fui al Corimacao. Es un lugar que queda en la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanza. Es como una escuela que prepara a todo tipo de personas. Así que si te embullas puedes llegarte por ahí, que a lo mejor todavía dan un poquito de harina y cangrejo hervido. Sí, porque ahí hay mucho cangrejo. En esta escuela me preparé o trabajé por medio año como actriz de teatro. Ahí aprendí muchísimo. Creo que fue la primera vez que empecé a dar mis primeros pasos en el baile. Conocí muchísima gente de diferentes lugares de Cuba y de países también. Y creo que fue una bonita experiencia. De ahí me fui con mi novio, que ahora es mi marido y el padre de mis hijos. Pero esa es otra historia. como este lugar, o sea, el Corimacao, estaba en un lugar muy intrincado, decidí irme y bueno, a empezar otra vez en Ciudad de Ávila. Ahí tenía una casa y quería terminar mis estudios de la universidad. Hice mi último año de la universidad y bueno, ya saben, me hice licenciada. Luego entré a un grupo de teatro que se llama Teatro Primero. Mis saludos para la gente de Teatro Primero. Y también fue una escuela maravillosa, aprendí muchísimo. Hice mi primera estatua viviente y zancos en ese grupo de teatro y me fue muy bien, o sea, para mí me fue muy bien, aunque no duré muchos años tampoco. De ahí pasó algo que en otro video, quiero poner esa historia en otro video, y nos fuimos para Varadero. Un amigo nos invitó a ir a Varadero a trabajar. No sabíamos a qué íbamos, pero ahora te lo voy a contar. Y bueno, aquí es donde quiero resaltar mi historia. Creo que Varadero fue el lugar donde más me desarrollé artísticamente y donde me sentí mejor, fluí mejor, ¿no? Creo que aquí empieza mi historia de resiliencia, de fuerza, de energía y de atrevimiento en el mejor sentido de la palabra. Bueno, empezamos en el 2017. Fuimos a Varadero con 2 mochilas y una maleta llena de tarecos
apretados por los sueños que eran más grandes que los tarecos. Como les dije, un amigo nos invitó a ir a este lugar. Ya había hablado con el director artístico y nos estaba presentando prácticamente desde hacía un tiempo atrás. Desde que llegamos, el director nos hizo una prueba de actitud, prácticamente nada. Él solo confió en la palabra de nuestro amigo de que nosotros éramos buenos artistas y de que llegábamos dispuestos a hacer lo que sea en la rama del arte. No, me refiero. Lo primero que empezamos a hacer en Varadero fue estatua viviente. Yo respeto muchísimo este tipo de trabajo y más que, bueno, lo hice por un largo tiempo. Es bien remunerado porque a muchas personas sí les gusta y sí se puede vivir del dinero que te dan de propina haciendo este tipo de trabajo, pero no es fácil como muchos piensan. El vestuario y la pintura era algo que, la verdad, nunca me imaginé tener que usar en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo, la verdad, en Cuba uno tenía que hacer lo que sea para ganar dinero, en el buen sentido de la palabra, y lo más honradamente posible, obviamente, por lo menos yo o nosotros. Te voy a contar cómo era que nosotros hacíamos las estatuas vivientes. Fíjate que el maquillaje que utilizábamos era pintura de pared, pintura de pared, vinil. Usábamos tres tipos de pintura, gris, blanca y negra. O blanca y negra y hacíamos gris. Bueno, en fin, ustedes saben. El vestuario, bueno, lo típico, tela pintada para que hiciera este efecto de dureza, como si fuera piedra, porque simulábamos como el material de granito. ¿Saben lo que es el granito? Que es con lo que se hacen los pisos. En fin, mi primera propina fue muy buena. Creo que fue como $80 hicimos ese día. El dólar cubano, el chavito, no sé si recuerdan. Fue muy buena la propina y fue un buen incentivo y sobre todo para empezar ese día. Pero yo sabía que desde ese momento me estaba metiendo en el cuerpo veneno. Porque, caballeros, seamos realistas, pintarse la cara con pintura de vinil. Imagínate que la cara se te encartonaba, obviamente se ponía súper dura. Eso no es un maquillaje para nada que se use en el mundo para hacer estatuas vivientes. Las personas que lo hacen me pueden dar la razón. Sin embargo, lo hicimos. Me gusta mucho la interacción con el público y si es directamente más, a pesar de que hubo momentos un poco complicados, momentos en el que hubo personas que el público a veces es un poco cruel. Es lo normal, es lo real. Un trabajo muy gustado, a las personas les gustaba mucho. Esta no era mi primera vez haciendo estatua viviente, ya yo había hecho en el grupo de teatro, como les dije. Hemos trabajado en Los Cayos, en Cayo Coco, pero en ese tiempo utilizábamos otro tipo de maquillaje, un maquillaje preparado y que no era para nada dañino. Luego ya en este tiempo en Varadero, que estábamos haciendo este tipo de trabajo, sí era más dañino, obviamente. En resumen, las estatuas vivientes a mí me aportaron muchísimo y lo disfruté desde que empecé hasta el último día que lo hice. Y bueno, luego de la estatua viviente, te cuento sobre mi trabajo como payasita de espectáculos infantiles. Sí, hice también espectáculos infantiles en Varadero. De ahí todas las payasas que siempre tengo, ¿no? Trabajar para niños como payasa, que me suena raro decirlo de esa manera, como payasa, para mí hacer reír dentro del arte es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. No todo el mundo nace con ese don. Yo de hecho no creo que haya nacido con ese don. Siento que puedo divertir un poco en algún momento, pero de ahí a lograr que un espectáculo sea todo el tiempo, que conecte todo el tiempo con el público, sobre todo con niños, es súper difícil. Yo respeto muchísimo este trabajo, la verdad, y lo hice más bien por necesidad. Por necesidad. En Cuba todo el mundo hace las cosas por necesidad. Bueno, no, a mí me gusta el trabajo de la actuación, me gusta el trabajo de el espectáculo teatral o lo que sea que incluya todo esto. Pero el trabajo para niños mm, lleva mucho esfuerzo y mucha preparación. Así que este trabajo lo respeto al 100. Todo esto yo lo hacía al mismo tiempo, todos estos trabajos yo los iba haciendo al mismo tiempo con intervalos, o sea, un día, por ejemplo, todos los sábados hacía espectáculos para niños en un lugar específico que se llama La Marina Varadero. Todos los domingos, por poner un ejemplo, porque ahora mismo no recuerdo, hacía, por ejemplo, zancos en tal lugar, que ahora voy a hablar de los zancos, y las estatuas también eran en diferentes días de la semana, en diferentes hoteles o en diferentes lugares.
Era por un plan de trabajo, un orden, todo organizado por la dirección del grupo al que yo estaba trabajando. Los zancos. Yo creo que mi parte favorita de todo lo que hice en Varadero, artísticamente hablando, sí, fue bailar en zancos. Créanlo o no lo crean, que aquí les voy a dejar videitos y fotos sobre ese trabajo. Hacíamos locuras en los zancos, muchas locuras en los zancos. Tratábamos de correr en los zancos, saltábamos, hacíamos cargadas. Lo más que me gustaba, para mí lo más importante para mí era bailar en los zancos y verme bien, yo quería verme natural, caminar y verme como si estuviera caminando normal, en zapatos. Y lograr eso creo que fue un reto muy grande, porque cualquiera puede pensar que es algo fácil, pero solo hay que ponerse los zancos en las canillas e intentar caminar para darse cuenta lo fácil que es. Imagínense que cuando te ponías los palos en las piernas, porque otra cosa importante sobre eso era que eran palos hechos no muy buenos, o sea, eran en condiciones un poco precarias, no estaban construidos bien hechos y a veces hasta salías con pelados en las canillas, en las piernas. Yo salía con las canillas peladas, trozadas, con un dolor en la circulación, aumentas las cosas, con un dolor de circulación, o sea, en las piernas. Es también que a veces no hacíamos el trabajo como teníamos que hacerlo. Antes de montar en zancos uno tiene que hacer un calentamiento, que no lo hacíamos. Cuando terminas los zancos tienes que levantar los pies, tenerlos en alto para que la sangre fluya, que no lo hacíamos. Teníamos que seguir haciendo otra cosa que venía detrás, no sé, un espectáculo o hacer estatua detrás de hacer los zancos. Sí, en Varadero había que inventar de todo. Teníamos que hacer de todo para hacer dinerito. Así que bueno, esta parte también fue complicadísima para mí, pero lo disfruté muchísimo. Tengo muchas anécdotas sobre los zancos y una de ellas es, que te voy a hacer ahora rapidito. Me acuerdo que un día íbamos saliendo del hotel y un chofer de guagua, estábamos montándonos en la guagua para ir hacia nuestras casas, ¿no? Y le decimos al chofer, ¿puede abrir el maletero para poner los zancos? Y dice el chofer, ¿Qué? No, 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 santos no, aquí no me montan santos. En esta hueva yo no quiero santos, que yo no creo en nada de eso. y nosotros, chofer, ¿cómo que santo? ¿Cómo que santos? Zancos. Ya no quería abrir el maletero, porque no sé si saben, pero en Varadero, como todo el mundo intenta vivir de lo que se pueda raspar, hablando en plata cubana, los choferes muchas veces tenían el maletero lleno de tanquetas con sancocho, con el pedazo de jamón, con el pedazo de carne que él podía conseguir, y no querían que nadie le abriera el maletero para que no vieran lo que se estaban llevando. Esa es una forma de vida de supervivencia que hay en Cuba, que hay que hacerlo, es obligatorio. En fin, eso no es el tema. Y bueno, esa es una de las anécdotas que les puedo contar sobre los zancos. Otra que te puedo contar fue una caída que tuve en un lugar que se llama Plaza América. Plaza América es un centro comercial que hay en Varadero, un lugar donde hay muchas tiendas y demás. Y entonces los sábados hacíamos espectáculos en ese lugar, animábamos el lugar con los zancos, las estatuas y demás. Y bueno, cuando hacíamos el espectáculo bailable, bailábamos y terminamos el último número en zanco, me caí. Este lugar es pegado a la playa y el piso se llenaba de arena y los zancos son un jabón con este tipo de eventos, ¿no? Si había arena, te podías caer, resbalar. Mi primera vez cayéndome de los zancos y me desmayé un poquito, pero bueno, enseguida me levanté y seguí. No con el espectáculo porque ya me dio pena volver. Niño, qué clase de pena. Pero sí con el trabajo. Creo que esa noche me tocó trabajar y sí, no había de otra. En el transcurso de todo esto que íbamos haciendo, de zanco, estatuas, espectáculo para niños, también tuvimos la oportunidad que nos las dio nuestro director artístico, un saludito, Johncito. Yo digo una oportunidad porque para mí, yo nunca pensé hacer eso, la verdad, nunca lo pensé. En fin, a profesores que eran propios compañeros del grupo, unos nos dieron danza, otros folclore, otro música popular. Y bueno, así fuimos aprendiendo, metiéndonos un poquito en el mundo del baile. ¿Qué tú pensabas? ¿Que yo toda la vida he sido una mamá? Pues no, esta mamá que ves aquí, en un momento tuvo una vida de bailarina.
Sí, tuve una vida como bailarina. Creo que empecé en el mismo 2017, que empecé haciendo lo más sencillo de los espectáculos artísticos, los números más fáciles. Mi director nos dio la posibilidad, nos enseñó, nos dieron clases y fuimos entrando al grupo de bailes en la noche. Y lo hicimos dignamente, lo hicimos dignamente. Mi esposo siempre tuvo un mejor desarrollo que yo, mucha más captación, le salían muy bien las cosas. Yo en mis 2 últimos años creo que mejoré bastante, pero era porque me gustaba hacerlo, me gustaba mucho. No te puedo decir que fui de las mejores bailarinas, obviamente no. Los bailarines tienen que tener una preparación desde pequeñitos, desde niños. Estudiar esta profesión y es muy sacrificada porque los bailarines tienen que tener elasticidad, tienen que tener ritmo, tienen que tener coordinación, tienen que tener captación, un montón de cosas. Que bueno, a mis ya 20 y pico años que empecé en este mundo, era un poco difícil. Sí te puedo decir que el mundo de los bailarines es complicadito, complicadito. El mundo de los bailarines, sobre todo en este mundo del turismo, ¿no? En todas partes. A veces las apariencias engañan y los bailarines en el mundo del turismo tienen una visión, una forma de ver la vida, tienen una imagen, te puedes ver y puedes decir, no, 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 no. La imagen es una cosa y por detrás es otra cosa. Y te estoy hablando de la vida real de un bailarín en Varadero. Imagínate que sí, es verdad, tienes que tener una imagen porque tienes que ir bien vestido al hotel. Tú en ciertos momentos que entras al hotel tienes interacción con los clientes te ven, no puedes dar una mala imagen de ninguna manera, o sea, tienes que verte bien todo el tiempo. Pero detrás de todo esto hay muchas carencias, mucha necesidad. Lo más triste de la historia de uno como artista, y no me refiero solo a los bailarines, sino a los artistas en el mundo real de Varadero. Porque la historia real es que detrás del escenario pasan muchas cosas tristes y en el sentido más personal. No siempre es todo color de rosa. En el escenario te puedes ver, pero en la vida real no todo es así. Lamentablemente, no siempre somos los mejores amigos detrás del escenario, no siempre estás cómodo, no siempre tienes las necesidades cubiertas y esto influye mucho en la personalidad de los artistas que trabajan en el turismo en Cuba en general. Y estoy hablando desde Cuba y desde Varadero porque es en lo particular lo que yo viví, ¿no? Imagínense que dentro de los camerinos, te voy a contar un poquito cómo eran los camerinos, que era el lugar donde tú tenías que estar antes de que empezara el show. Los camerinos, el camerino de nosotros, no todos eran así, pero obviamente estoy poniendo los ejemplos que yo viví. El camerino donde nosotros estábamos no tenía falso techo, había una abertura entre el techo y la pared. Por ahí entraban majas, ranas, todo tipo de bichos, o las culebras, como le quieras decir, se metían en los zapatos de los bailarines. Los vestuarios siempre olían mal. Yo fui vestuarista, apartando todo lo que te he dicho. Sí, estaba en toda, yo quería ganar dinero por todos lados. Y fui vestuarista, lavé vestuario, limpié camerino, limpié baño, recogí silla como una loca. Tuve que limpiar silla como una loca y no me arrepiento de nada, porque trabajar dignamente te ennoblece. ¿Cómo me quedo de eso? Volviendo al tema de los camerinos, las condiciones no eran buenas. Y uno como artista necesitaba tener ciertas comodidades para descansar el cuerpo, porque el instrumento de trabajo era tu cuerpo. Aquí les voy a poner algunas imágenes de cómo nosotros descansábamos en los camerinos.
de todo esto te podrás dar cuenta de que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Porque salíamos al escenario a brillar, a vernos bien, a lucir, que el espectáculo quedara hermoso, que el espectáculo le gustara lo mejor posible al cliente, que el cliente se fuera satisfecho, que diera una gran opinión sobre el espectáculo, sobre los artistas. Y bueno, detrás del escenario nadie sabía lo que estaba pasando. Muchas veces los clientes nos dejaban regalos y nunca llegaban a los bailarines. Se los dejaban a otras personas y nunca llegaban a los bailarines, así como te lo cuento. Entonces, cuando terminaba el show, lo único que uno quería era refrescar. El cliente te trajera una cervecita, un traguito. Yo no era muy traguera, pero bueno, sí me tomaba una cervecita de vez en cuando. A veces no teníamos ni agua para tomar. Imagínense un show de 45 minutos. Un show de 45 minutos bailando. Y cuando terminaba el show, ¿cómo tú estabas? Lo que querías era tomarte algo frío que te refrescara la vida. Y no lo había. Nosotros teníamos un director artístico competente que se preocupaba por nosotros, ¿no? Pero bueno, sí, muchas veces pasamos estas situaciones y no me lo puedo callar porque hay muchos años de silencio. Muchos años de silencio. Aquí hay que decir la verdad. La vida es real y cómo va. Para darle fin a esta breve historia, ha sido breve, no me estés diciendo a mí que ha sido larga la historia porque yo lo veo breve. Creo que a pesar de todas las situaciones, las circunstancias, los problemas, las negaciones, muchas veces a los artistas los discriminan mucho en este ámbito del turismo. Te doy un ejemplo muy sencillo, por los choferes de las guaguas en las que teníamos que irnos, trasladarnos desde nuestros lugares donde vivíamos hacia los hoteles, te trataban fatal, te dejaban botado, porque ellos se creían que eran los dueños de la guagua, y los artistas siempre hemos sido terceros. Si no sabes qué significa terceros, significa que éramos los últimos para todo. Es decir, primero los trabajadores del hotel, segundos no sé quién, porque nunca pregunté por los segundos, y terceros que se montaban en la guagua, o sea, los últimos. Si sobraba un pedacito de la guagua, eran los artistas. Es decir, que para mí, maltrato. Y bueno, yo he querido contar todo esto porque sí siento que de alguna manera hay que exponer estas verdades que nadie dice, que nadie saca a la luz, que nadie muestra la verdadera realidad de cómo es la vida de un artista en Varadero. Eso hay que exponerlo, hay que decirlo a los cuatro vientos, que todo el mundo se entere, ¿eh? Porque sí, es muy rico disfrutar lo que tú haces, hacer el trabajo que tú haces, como me decían a mí, no, tu trabajo es fiesta. Es verdad, yo disfrutaba mi trabajo y para mí sí era una fiesta. En las circunstancias, en las situaciones y como era una fiesta. Pero hay que ver más allá de eso. Hay que respetar. Los artistas no somos menos, somos más. ¡Ay, qué lindo me quedó eso! Bueno, si te gusta mi contenido, ¿por qué no suscribirse? ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no darle like? Así que te estoy deseando lo mejor, todas las bendiciones del mundo, te estoy deseando que tengas un lindo día de sábado. Lo voy a hacer los sábados, o sea, todos los sábados vengan por aquí a las 10 de la mañana, va a estar listo mi videito para ti. Si te gustó, dale like, suscríbete y lo que sea. Lo quiero. Dudas, no dejes de preguntar. Ponte aire de Cuba, empieza a disfrutar. Tómate tu tiempo y escucha esta canción.